Señora, señor, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces un bostezo, una carcajada puede hacer que literalmente quede con la boca abierta, que se disloque la mandíbula, y a veces esto ocurre con cierta frecuencia. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede tratar? Hoy justamente vamos a hablar de este tema con el cirujano maxilofacial Daniel Rodríguez. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Daniel. Doctor, ¿por qué se desmonta la mandíbula? La mandíbula se desmonta o se disloca, se luxa, ¿verdad? Cuando el cóndilo articular pasa a la eminencia articular, ¿okay? Entonces se queda delante de la eminencia. ¿Sí? Entonces el paciente es imposible que él pueda volver, digamos. O sea, por desmontado no... Se queda fuera de la cavidad glenoidea, así se llama la estructura anatómica donde se encuentra el cóndilo, y no puede volver hacia atrás. Que eso es más o menos como este pedacito por ahí. Esta es la apófisis coronoides, aquí atrás estaría el cóndilo. Y cuando el cóndilo pasa esa eminencia articular, es difícil que vuelva hacia atrás. Ahora, ¿qué lo puede provocar? Uno a veces piensa, esta gente que pasa con los dientes apretados, rechinándolos, ¿puede provocar que se...? En ese caso, la condición sería un bruxismo. El bruxismo por sí solo no va a generar esta condición, ¿verdad?, que se luxe la mandíbula. Un paciente que pasa bruxando en la noche no es que se va a luxar él solito bruxando. Puede haber cierto desgaste asociado al bruxismo que se dé en las superficies articulares que podría condicionarlo, pero no es difícil que lo cause por sí solo el bruxismo. No está, ok. Ahora, esto es como cuando la gente dice popularmente se me cayó la quijada. Pues sí, básicamente un paciente luxado es un paciente que la mandíbula se abre, ¿okay?, a su máxima apertura, ¿okay?, y el cóndilo pasa a la eminencia y el paciente no puede cerrar. Se queda con la boca totalmente abierta, ¿okay?, y se requiere hacer maniobras especiales para reducirla, sea bilateral o sea de un solo lado. Que caiga de un... Sí, ok. Puede luxarse solo de un lado y la maniobra es diferente que la que se realiza para realizar la reducción bilateral. Cuando son ambos lados. Ahora, ¿es frecuente que si ya se me desmontó, se me cayó la quijada, como decimos popularmente, me siga ocurriendo? Es normal, en los primeros días el paciente se encuentra más susceptible. Recordemos que la articulación temporomandibular es una articulación tal cual, como todas, tiene ligamentos, tiene características de articulación. ¿Se estira, doctor? Sí, los ligamentos sufren una elongación, ¿verdad?, que hace que el paciente quede susceptible, ¿okay?, por unos días o por un periodo, ¿verdad?, transitorio, a sufrir otra luxación de la mandíbula. Ahora, este movimiento que es mover la mandíbula de lado a lado, hay gente que le cuesta mucho esto. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿En qué cámara? ¿Hacer así? Hay personas que no lo pueden hacer. Ok, en estos casos, cuando algo así sucede, tendríamos que valorar otras condiciones, ¿okay?, que haya tenido algún traumatismo en el pasado, por ejemplo, una anquilosis, algún tumor del cóndilo, algo que impida el movimiento. Okay, por sí sola, el movimiento lateral, de lateralidad, no se limita, ¿verdad?, en el cóndilo en una función fisiológica normal. Ni está ligado a que se desmonte si hago ese tipo de movimiento. Bueno, podría luxarse, suponiendo que la eminencia sea muy plana y donde el paciente hace lateralidad de algún lado, que ese cóndilo salte esa eminencia. Ahora, porque hay personas que tienen esta dificultad, que les cuesta hacer ese tipo de movimiento, doctor. Como te digo, sería tal vez algún trauma en el pasado, para pacientes que han sufrido de anquilosis. La anquilosis es que se pegan las superficies articulares, el cóndilo se pega a la base del cráneo y limita muchísimo el movimiento, tanto en apertura como en lateralidad. Ahora, doctor, aquellas personas que han pasado por una cirugía de adenoides o algo por el estilo, a veces presentan dolor y dificultad para el movimiento de mandíbula. ¿Podría estar relacionado? En estos casos, la cirugía, la adenodectomía la realiza el otorrino, y el otorrino lo que hace es poner al paciente máxima apertura, para poder realizar la cirugía, ¿verdad?, así como las amígdalas también, los adenoides, y pues eso al paciente le molesta después, pero va a ser transitorio en estos casos. Se revierte entonces, no hay problema. Ahora, para aquellos pacientes que les cuesta, que cuando se levantan en la mañana no pueden abrir la boca, que están como... Estos pacientes probablemente, sea lo que hablábamos anteriormente, que sean pacientes bruxistas, ¿y qué es lo que pasa? Que el paciente pasa tenso toda la noche, ¿sí?, mordiendo y rechinando los dientes, y eso va a causar mucha tensión en los músculos, de la masticación, principalmente el macetero aquí arriba y el temporal y el macetero, y esto pues va a poner al paciente, con los músculos muy tensos y le va a costar abrir en la mañana. Ahora, ¿qué pasa cuando es un golpe lo que provoca que se me desmonte la mandíbula? Hay gente que ya hasta se la monta sola. Pero... sí, bueno, algunos pacientes que pasan por episodios recurrentes de luxación mandibular, ellos llegan a adquirir su habilidad para reducirla ellos solos, ¿verdad? ¿Cuándo consideraríamos hacer algo más? Cuando el paciente sufre más de 5 episodios en un año y que no puede reducirla él solo, Ahora bien, lo que me decías de un golpe, pacientes que se golpean a algún lado de esta región del cóndilo, si se da una mordida abierta, tenemos que valorar qué tipo de mordida abierta es.
¿ok? Y con radiografías y estudios complementarios, porque podríamos estar hablando de una fractura de cóndilo, que también nos va a presentar una mordida abierta, ¿no? Podría ser de un lado o igual de los dos lados también. Hay gente, doctor, que le da miedo bostezar, estornudar, reírse a carcajadas y quedarse literalmente con la mandíbula en la mano, ¿verdad? Con la boca abierta. Correcto. Estos pacientes que les da miedo eso es porque lo han pasado en algún momento. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener? Un paciente que ha sufrido una luxación de mandíbula, pues por ejemplo, tiene que comer comida en trozos pequeños, ¿ok? Una manzana, un Big Mac, por ejemplo, debería de tratar de evitarlo. Ajá, así como algo tan normal como bostezar, es un paciente que debería bajar la cabeza, ¿ok? Y que la barbilla se limite con el pecho, ¿ok? A la hora de bostezar. Para que sostenga literalmente la mandíbula. Para prevenir que el cóndilo avance tanto para luxarse. Ok. Y ahora, bueno, eso sería prevención. ¿Tratamientos y cuándo hay que llegar a operación, doctor? Ok, dentro de los tratamientos hay muy variados, ¿verdad? Desde la fisiología inicial, que es lo menos invasivo que vamos a hacer, con fisioterapia, dieta blanda, ok, los cuidados que te hablaba. Tenemos lo que es aplicación de Botox en la articulación también, ok, para limitar un poco el movimiento. Y como te digo, la parte quirúrgica viene hasta que ya el paciente pasa por episodios recurrentes, ok, durante un año y que no puede él reducirlo. Pierde el control. Okay, exactamente, pierde el control. Entonces ahí pensaríamos en hacer algo más invasivo, ¿sí? Y determinar pues cuál es la causa exactamente. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Con mucho gusto. Y para que... bueno, no, todavía no nos vamos, doctor. Yo pensé que ya nos íbamos. Ahora, usted hablaba de algunos ejercicios que podríamos reiterar para fortalecer la mandíbula, no solo a nivel de prevención, porque uno dice, ¿será que puedo hacer algo para que esto no me pase? Sí, o sea, principalmente la prevención, ¿verdad? Los ejercicios son limitados a ejercicios isométricos y isotónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambie la longitud del músculo y que mantenga una fuerza constante. Es un paciente que se pone el puño tal vez acá y trata de abrir, ¿ok? Limitándose con el puño a la apertura, ¿no? Y eso lo tiene que hacer varias veces al día. Pero haciendo un poquito de fuerza. Sí, o sea, sosteniéndolo, que le haga fuerza en contra de la mandíbula de la apertura y que trate de abrir, ¿ok? Eso sería parte de la fisioterapia que podría hacer un paciente de este tipo de padecimiento. ¿Cuántas repeticiones o cuánto tiempo debería hacer esto? Las veces al día que lo pueda realizar, ¿verdad? 5 repeticiones cada vez que pueda en el día, durante el día. No es algo como que sea así, ¿verdad? Que tenga una fórmula mágica, porque los trastornos de la articulación son tan variados como su tratamiento. Entonces tendríamos que ver al paciente ya más en detalle y determinar qué es lo que lo está causando y por qué tenemos que darle tratamiento. Ok, ahora, por ejemplo, si yo muerdo algo o tengo una apertura muy grande o una mordedura fuerte, ¿podría dislocarme la mandíbula? Sí, correcto. Por sí sola la apertura ampliada, digamos, que vos como persona individual podás abrir mucho la boca, probablemente es una condición tuya, personal. Pero hay pacientes que tal vez no tienen esa habilidad de abrir tanto la boca y donde hacen un sobreesfuerzo, ahí es donde se luxa. Y siente el paciente dolor, ¿verdad? En el momento y la imposibilidad para cerrar la boca. ¿Hay personas más vulnerables que sean...? Con la edad usualmente se va dando un desgaste, como te decía, de las superficies articulares y esto va a condicionar a que sea más fácil tal vez que el cóndilo se pueda pasar esa eminencia. Ok, pero no hay ninguna otra situación particular entonces. Correcto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias Mucho ahora gusto. sí por su tiempo y por la explicación. Un gusto. Pati.